Después del éxito de la primera temporada, Maxton Hall dejó a todos con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasará con Ruby y James después de todo lo ocurrido? ¿Cómo continuará su historia entre culpa, amor y secretos familiares? Hoy te contaré lo que sucederá en las temporadas 2 y 3 de Maxton Hall según los libros, donde el drama, las traiciones y las segundas oportunidades alcanzan su punto más intenso. La segunda temporada arranca justo donde termina el primer libro. James, perdido entre el alcohol y las drogas, termina en una fiesta con Cyril y, en el peor momento, besa a Elaine. Esa misma noche, Lydia llega a casa de Ruby buscando a su hermano. Juntas van a la casa de Cyril y alcanzan a ver el beso que lo cambia todo. Pero detrás del escándalo late una herida más honda. James arrastra una depresión brutal por la muerte de su madre. Ruby, golpeada por la imagen de la infidelidad, cae también. Se encierra, abandona redes, corta mensajes y se pasa días intentando entender por qué. James, mientras tanto, se hunde en un ciclo de autodestrucción que alarma a sus amigos. Mortimer, su padre, prohíbe a James y a Lydia hablar del fallecimiento de su madre hasta que la empresa emita un comunicado. Pero nadie fuera de la familia entiende el motivo real del derrumbe. Lydia, por su parte, está rota, pero se sostiene mejor que su hermano. Lo único que puede hacer es insistir en llamar a Ruby, rezando por convencerla de consolar a James, pero Ruby no responde. Ember, movida por la preocupación, revisa el móvil de su hermana, encuentra llamadas perdidas de Lydia y contacta a Lynn, la amiga del colegio. Lynn no sabe qué pasó entre Ruby y James, pero confirma la noticia que faltaba: la madre de James ha muerto. Con esa pieza, Ruby reacciona. Junto a Lynn, llega a la mansión y atraviesa a los reporteros con la ayuda de Percy. Al llegar abraza a Lydia y le recuerda que puede contar con ella, más ahora, con el embarazo. Luego sube a ver a James, pero lo que encuentra es a un chico deshecho. Al verla, James se quiebra, se arrepiente de haber herido a Ruby y, entre lágrimas, se aferra a ella con miedo a que desaparezca. Ruby no puede perdonarlo todavía. El dolor no borra lo que vio, aunque le duela haberlo roto. Aún así, ese encuentro le deja a James un resto de fuerza, reúne valor, cuenta por fin a sus amigos la muerte de su madre y corta de raíz el alcohol y las drogas. Se refugia en el ejercicio, como si cada rutina fuera una forma de respirar. Mientras tanto, Lydia busca a Ruby y le pide que la acompañe a su chequeo médico. Para sorpresa de todos, descubren que serán gemelos. Con la noticia todavía vibrando, ambas pasan por la cafetería donde trabaja la madre de Ruby. La charla las acerca. Lydia confiesa la presión que Mortimer impone sobre ella y su hermano, y lo mucho que extraña a su madre. Mortimer casi no aparece por casa, y cuando está, solo hablan de asuntos de empresa. Para el funeral, el hombre delega todo a un asistente y exige contención absoluta. Nada de lágrimas, nada de debilidad. Aún así, James termina abrazando a Lydia y recordándole, sin palabras, que tiene derecho a llorar. Ruby, por su parte, retoma poco a poco su vida, aunque no logra apartar a James de sus pensamientos. Lo odia por el beso, pero guarda una foto suya sonriendo junto a Lydia, tomada años atrás, como si esa imagen probara que todavía existe algo rescatable. Ember la enfrenta con cariño, y Ruby admite la culpa por resentir a James mientras él atraviesa el duelo, que la confusión también es válida y que no necesita castigarse por sentir. Llega Nochebuena y Ember organiza una noche de chicas con Lynn y Lydia. Papelitos con los momentos claves del año, montañas de palomitas y una comedia romántica para bajar la guardia. Solo entonces, entre risas tímidas y silencios honestos, la herida empieza a cerrarse lo suficiente como para seguir contando esta historia. Esa misma noche, Ruby acompaña a Lydia de regreso a casa. Lleva con ella una sudadera azul de James, pero más que devolver una prenda, busca cerrar un ciclo. Necesita dejar atrás lo ocurrido, poner fin a su relación antes de empezar el nuevo año. James, por su parte, pasa la noche solo, entrenando hasta el agotamiento para no caer de nuevo en el alcohol. Cuando Ruby aparece, él apenas logra sostener la mirada. Ella le deja claro que no puede seguir cargando con lo que pasó, que necesita olvidarlo. James intenta disculparse, pero Ruby no está lista para escucharlo.
Se marcha y él queda hundido en una mezcla de culpa y resignación. Lydia, al verlo tan roto, intenta animarlo. Le recuerda que no debería rendirse tan fácilmente si de verdad ama a Ruby. Pero nada cambia hasta que, por accidente, James descubre el embarazo de su hermana. Unas vitaminas prenatales caen del bolso de Lydia y, con ellas, la verdad. Saber que Ruby ha estado a su lado apoyándola lo sacude. Por primera vez en semanas, siente esperanza. Decidido a recomponer su vida, deja atrás los excesos y se mantiene limpio para ser un apoyo real para Lydia. Ella, sin embargo, guarda su propio secreto. No ha contado su embarazo al profesor Graham. Teme que él la mire distinto, que se quede solo por obligación. Ruby y James intentan convencerla de hablar, recordándole que el padre también merece saber la verdad, pero Lydia no cede. Mientras tanto, James busca distraerse, regresando al comité de eventos del colegio. Empieza a mostrar interés por los gustos de Ruby, incluso lee Death Note, su manga favorito, como si ese pequeño gesto pudiera acercarlo a ella otra vez. Una gala benéfica se aproxima y en la organización del nuevo evento, James se involucra más que nunca. Busca patrocinadores, contacta empresas de decoración y se esfuerza por recuperar su lugar en el comité. Pero para Ruby, trabajar a su lado resulta casi imposible. No puede sostenerle la mirada sin recordar su dolor, sus besos, el acto que aún siente en la piel. Días antes, James había reunido el valor para ir hasta su casa. Le confesó cuánto le hacía feliz y cuánto la necesitaba, pero Ruby respondió con frialdad, intentando convencerse de que su vida no debía girar en torno a él, aunque casi de inmediato se arrepintió de su dureza. Por eso, en una reunión posterior al comité, le pidió a James que le acompañara a recoger una vieja cabina de fotografías que usarían para la gala, pero en realidad solo buscaba disculparse. El viaje fue intenso, pero necesario. Estar tan cerca volvió a despertar lo que ambos habían intentado enterrar. Cuando entraron a la cabina para probarla, las luces parpadearon. Sus rostros quedaron a centímetros y Ruby sintió que el roce de sus manos era como una descarga. En ese instante, James entendió que su lucha no era en vano. Los días avanzaron y el evento se acercaba, pero un contratiempo lo complicó todo. La empresa contratada para la decoración canceló a última hora. Sin tiempo que perder, el director pide al equipo de lacrosse que ayude al comité. Así, después de horas de entrenamiento, James y sus amigos pasan la noche instalando luces, moviendo mesas y preparando el escenario. Cuando todo termina, el grupo celebra con una cena improvisada. Al terminar, todos se marchan, excepto Ruby y James. Por primera vez en mucho tiempo, quedan a solas. Hablan, se miran, y sin necesidad de palabras, Ruby lo perdona. Admite que aún lo quiere. Se abrazan y por un momento, el caos de los últimos meses se disuelve. Esa noche, Ruby invita a Ember al evento, con la condición de no separarse de ella ni hablar con desconocidos. Pero mientras Ruby se ocupa de supervisar los detalles, Ember conoce a Ren, amigo de James. Al principio cree que solo se le acerca por una apuesta, una broma cruel. Sin embargo, la charla fluye con naturalidad. Ren le cuenta que su familia está en bancarrota por malas inversiones y que no sabe cómo ayudar. Ember, por su parte, le habla de su blog de moda, de su pasión por diseñar y crear. Ambos conectan más de lo esperado, y Ren incluso se interesa por los artículos que ella ha escrito durante años. La conexión entre ellos continúa al día siguiente, con mensajes que cruzan la pantalla del teléfono. Pero la calma no dura. Durante la gala, una discusión estalla entre Ren y James. James lo separa de Ember y Ren le recrimina haber cambiado, haber descuidado a sus amigos por vivir obsesionado con Ruby. En un arrebato, le lanza una verdad envenenada. Asegura haber tenido una aventura con Ruby durante una fiesta. James, furioso, no escucha más. Se marcha sin darle a Ruby la oportunidad de explicarse. Ella intenta detenerlo, pero ya es tarde. El pasado vuelve a interponerse entre ellos, justo cuando parecía que todo comenzaba a sanar. Al día siguiente, Ruby decide escribirle a James. Le cuesta, pero la necesidad de cerrar heridas pesa más que el orgullo. Para su sorpresa, él responde y le pide verla en persona. Sus padres dudan, saben que James le causó dolor, pero terminan cediendo.
No conocen todos los detalles, solo intuyen que aquel chico la hizo sufrir más de lo que dice. Cuando James llega a casa de Ruby, el ambiente se llena de un silencio incómodo, pero también de algo distinto: calma. Poco a poco, entre miradas sinceras, ambos se disculpan. Ninguno busca excusas. James no pide explicaciones sobre lo que Ren insinuó, y Ruby no reprocha lo ocurrido con Elaine. Hablan, se ponen al día, y sin quererlo, la distancia se acorta. Ruby le pide ayuda para estudiar filosofía, y en medio de libros y risas tímidas, nota que James, pese a su resistencia inicial, tiene una mente brillante. Cree que, tarde o temprano, terminará amando el camino académico que tanto rechaza. James se queda a cenar con la familia Bell. Nervioso, coloca los cubiertos al revés y se sonroja ante la mirada divertida de todos. Luego juegan una partida de Jenga, y aunque al principio no entiende las reglas, logra vencer a Helen, la madre de Ruby, la campeona indiscutible del hogar. Entre risas y bromas, James comprende lo que su propia casa nunca tuvo: calidez, cariño y un sentido de pertenencia real. Días después, se reúne por fin con sus amigos. Ren está distante. Alistair presume como siempre, pero el ambiente es tenso. Al final, Ren confiesa la verdad. Su familia está en bancarrota y debe mudarse pronto. A pesar de todo, el grupo promete ayudarlo en lo que pueda. Ruby y James planean una cita. Percy, el chofer de los Beaufort, pasa a recogerla. Durante el trayecto, Ruby nota su semblante cansado. Percy le confiesa que lleva más de 25 años con la familia y que la muerte de Cordelia Beaufort lo afectó más de lo que deja ver. Le pide que cuide a James, con la esperanza de que el tiempo cure lo que la pérdida dejó en ambos. La cena transcurre en un restaurante elegante. James, más sereno, habla de sus nuevas aficiones. Ha comenzado a leer por placer y quiere demostrarle a Ruby que no todo a su lado es caos y tristeza, que también puede ofrecerle momentos tranquilos, memorables. Entre miradas y risas, la tensión desaparece. La noche termina con caricias y besos, una tregua sincera entre dos corazones que aún se buscan. Mientras Percy da vueltas en la limusina para darles privacidad, ambos viven la velada más hermosa que recuerdan. Al día siguiente, Lydia invita a Ruby a pasar el rato en la casa familiar, pero la calma se rompe cuando Mortimer aparece sin aviso, decidido a almorzar con sus hijos, sin imaginar la visita que encontrará en su mesa. Para sorpresa de todos, Mortimer Beaufort acepta que Ruby se quede a cenar. La comida transcurre en una calma frágil, con silencios elegantes y miradas contenidas. Todo parece ir bien hasta que Lydia menciona que de niña practicaba ballet. Mortimer, con su habitual severidad, interrumpe para decir que lo dejó por falta de disciplina. Las palabras caen como un peso en la mesa. Minutos después, el padre se marcha, dejando a los jóvenes en un ambiente más ligero, donde por fin pueden reírse y relajarse. Con el evento de Maxton Hall cada vez más cerca, Lydia y Ruby pasan horas buscando vestidos en línea. La temática del baile será mágica, hadas y elfos, pero Lydia no encuentra nada que la convenza. Su embarazo empieza a notarse y quiere un vestido que oculte su figura sin dejar de hacerla sentir hermosa. Ember, siempre creativa, se ofrece a confeccionar uno a medida, con la condición de poder asistir al evento. Ruby acepta, aunque sin mucha convicción. Sabe que Ember esconde algo, pero no logra sacarle la verdad sobre el chico con el que ha estado hablando desde la gala anterior. La noche del evento llega y todo parece un sueño. Luces, música, sonrisas fingidas y secretos escondidos entre los asistentes. El baile es un éxito, pero Lydia se descompone cuando ve al profesor Graham, el hombre que ama, llegar acompañado por la profesora de Oxford. Incapaz de soportarlo, sale del lugar y Graham la sigue. Afuera, ambos son vistos por Cyril, que no puede ocultar su frustración. Le confiesa a Lydia que siempre ha estado enamorado de ella, pero Lydia no siente lo mismo. James se entera de lo ocurrido y acude a buscar a Cyril. Lo encuentra borracho, dolido, perdido en su propia rabia. En lugar de discutir, James lo consuela y le pide que guarde silencio sobre el embarazo de Lydia y su relación con Graham. Cyril protege no hacer nada que pueda lastimarla, y con esa promesa, James se marcha, cansado pero aliviado. Al día siguiente, Ruby es citada en la oficina del director. Lo que ocurre ahí cambia su vida.
El hombre le muestra las fotografías que James tomó en la gala de bienvenida durante la primera temporada. En ellas, el director cree ver pruebas de una relación inapropiada entre Ruby y el profesor Graham. Sin escuchar explicaciones, decide expulsarla. Graham, por su parte, también es despedido. La noticia destroza a Ruby. Su madre, confundida y decepcionada, no cree en su inocencia. La mira como si no conociera a su hija. Ruby sale de la oficina temblando, con el mundo desmoronándose a su alrededor. En el pasillo se cruza con James. Él intenta explicarle que tomó las fotos por insistencia de Cyril, que todo fue un malentendido, pero Ruby apenas puede oírlo. Está paralizada, en shock, incapaz de procesar que, una vez más, la verdad le ha sido arrebatada. Y así, mientras su reputación cae y la distancia entre ellos vuelve a crecer, el destino de Ruby James queda suspendido en un punto de no retorno, justo donde la historia promete hacerse mucho más oscura. Mientras todo esto ocurría, Amber, ajena al caos que se desataba en Maxton Hall, se reunía con Wren en una pequeña cafetería. Aquella cita improvisada nació porque Amber decidió saltarse las clases, sin imaginar que esa decisión marcaría el inicio de algo más profundo. Entre risas, confesiones y silencios incómodos, ambos encuentran un refugio mutuo frente a los dramas que envuelven a Ruby James. Tras los acontecimientos del segundo libro, Ruby Bell queda destrozada. Expulsada del Maxton Hall y señalada por todos, solo busca respuestas. La historia comienza con ella caminando sin rumbo, tratando de encontrar a su hermana Amber, la única persona que puede darle calma. Pero Amber tampoco aparece. Ese día, Ruby descubre que su hermana no fue a clases, algo completamente fuera de lo común. Lo que Ruby no sabe es que Amber está en una cafetería con Wren, su nuevo interés, mientras el destino mueve sus piezas en silencio. En medio de su confusión, Ruby se cruza con Wren, quien logra convencerla de darle una última oportunidad a James. Le pide que lo escuche, que intente entender lo que realmente ocurrió. Mientras tanto, en la casa Beaufort, todo se derrumba. Lydia enfrenta la furia de su padre, Mortimer, quien no solo se niega a aceptar su relación con Graham, sino que, al descubrir su embarazo, reacciona con violencia. Lydia despierta golpeada, y Mortimer, decidido a mantener la imagen de su familia, ordena a Percy que la lleve a vivir con su tía Ofelia, no por compasión, sino para esconder el escándalo. Minutos después, Ruby llega acompañada de Wren. Allí encuentra a James, confundido y desesperado. Él apenas alcanza a pedirle confianza antes de irse con Lydia. Ruby, aún temblando, acepta ir a casa de Alistair con Wren. No puede regresar todavía a la suya. Esa noche intenta olvidar. Bebe más de la cuenta y se derrumba bajo el peso de la decepción. Cuando James llega a casa, la ve diferente, vulnerable. No la juzga. Entiende que su sueño de estudiar en Oxford se ha hecho añicos. Les cuenta lo ocurrido con Lydia y cómo Cyril, en un acto de traición, tomó su teléfono y filtró las fotos que provocaron todo. James promete arreglarlo. Hablará con Cyril, conseguirá las pruebas originales y hará que Ruby recupere su lugar en Maxton Hall. Le confiesa que las fotos las tomó antes de conocerla, sin imaginar el daño que causarían. Solo pretendía proteger a su hermana, pero ahora es Ruby quien sufre las consecuencias. Con el corazón roto, jura hacer lo que sea para reparar su error. Ruby, agotada, regresa a casa. Sus padres, más tranquilos, finalmente la escuchan. Su madre le pide perdón por haber dudado de ella. Por primera vez en días, Ruby siente un poco de alivio. Al día siguiente, James llega con apuntes de Lynn para que Ruby no se atrase. Entre ellos se establece un lazo silencioso. Él ayuda con los estudios y ella empieza a estudiar en la biblioteca pública. James, por su parte, enfrenta su propio infierno. Busca a Cyril en un club donde se refugia en el alcohol. Lo encuentra destruido. Aún así, apela a la amistad que los une desde niños y le pide que le entregue las fotos originales. Cyril, avergonzado, acepta. En otro rincón, la relación entre Amber y Wren florece. Ella lo ayuda a pintar su habitación. Conoce a su madre y escucha sus inseguridades sobre la ruina económica de su familia. Amber le demuestra que el afecto verdadero no se mide en dinero y juntos encuentran un poco de paz. En paralelo, Mortimer intenta sobornar a Graham para que deje a Lydia.
pero Graham se niega. Entra James y presencia la escena. Finalmente, comprende que su padre no cambiará jamás. En ese momento, decide renunciar a la empresa, vender sus acciones y cortar todo lazo con él, lo que lleva a Mortimer a expulsarlo de la casa familiar. Lydia, mientras tanto, encuentra refugio en casa de su tía Ophelia, quien la recibe sin juicios y la anima a retomar su pasión por el diseño. Días después, Graham la visita gracias a James, y Lydia le confiesa su embarazo. Ambos se abrazan, dispuestos a enfrentar lo que venga. Sin hogar, James acude a casa de Ruby. La madre de Ruby, lejos de rechazarlo, lo recibe con un abrazo sincero. Lo acogen como a un miembro más de la familia. Por primera vez en años, James siente lo que es estar en un hogar real, sin miedo, sin exigencias, sin apariencias. Tiempo después, Ruby y James visitan a Lydia y conocen a Ophelia, la tía exiliada de los Beaufort, alegre y creativa. Lydia y Graham expresan su deseo de aclarar públicamente su relación, pero James les pide esperar a tener las pruebas. Esa noche, Cyril cumple su palabra y envía las fotos originales. Poco después, James y Ruby viven un momento íntimo, breve pero profundo, sabiendo que el mundo sigue en su contra. Al día siguiente, acompañan a Lydia y Graham al grupo donde Mortimer se reúne con el director. Lydia, con una serenidad admirable, muestra las fotos y confiesa su embarazo. El director la felicita y promete devolverle a Ruby su lugar en Maxton Hall. El primer día de su regreso es una celebración. Ruby vuelve a caminar por los pasillos, recibida por todos sus compañeros. Se reintegra al comité estudiantil y juntos preparan una fogata para cerrar el trimestre. Esa tarde, James le cocina macarrones y ambos disfrutan de una paz que parecía imposible. Él le confiesa que no quiere estudiar en Oxford, sueña con viajar y crear un blog. Ruby lo anima, convencida de que por fin está eligiendo por sí mismo. Durante la fogata, el director se disculpa públicamente. Ruby le responde con calma, señalando que el verdadero problema fue de clase, no de conducta. Si su apellido valiera millones, nadie habría dudado de ella. James, mientras tanto, ayuda en el evento y aprovecha para conversar con Ren, quien organiza una reunión en su nueva casa. Pero justo entonces, James recibe un correo amenazante de su padre. Sin embargo, lo ignora, sin querer preocupar a Ruby. En la reunión, todo parece ir bien, hasta que Ember se entera de que no fue invitada y se siente traicionada. Aún así, Ren intenta explicarse, aunque sus palabras no bastan. Ruby, James y sus amigos descubren que Cyril está borracho en una fiesta del equipo rival. Van a buscarlo y lo rescatan. Esa noche, Cyril se disculpa con Ruby y el grupo lo perdona. Poco a poco, las heridas comienzan a cerrarse. Esa misma noche, Kesh y Alistair tienen su propia revelación. Kesh, entre lágrimas, confiesa su bisexualidad y encuentra la aceptación que siempre temió no tener. Días después, Ren busca a Ember en su escuela. Quiere disculparse, pero ella, herida, no logra escucharlo. Sin embargo, el destino vuelve a unirlos en el baby shower de Lydia. Allí, Ren se atreve a confesarle sus sentimientos frente a todos, justo cuando Ruby los sorprende. Ella, protectora, no puede olvidar el daño que Ren le causó en el pasado, pero Ember defiende su decisión. Está cansada de que su hermana decida por ella. La tensión crece cuando Mortimer aparece sin ser invitado. Su sola presencia cambia el aire. Lleva a James a un lado y lo amenaza. Si no regresa a la empresa, revelará secretos sobre la familia Bell que podrían arruinar su reputación. Desesperado, James acepta el chantaje para protegerlos. Ruby lo detiene, le suplica que no renuncie a sus sueños, pero es inútil. Él se muda de nuevo a la casa de su padre. Antes de irse, Helen le dice que siempre será bienvenido, recordándole que aún tiene una familia esperándolo fuera de los muros del apellido Beaufort. Pasan los días, Ruby intenta animarlo y cumple uno de los deseos de la lista que ambos escribieron en Oxford, besarse en la biblioteca. Ese gesto, simple pero simbólico, le recuerda que el amor puede resistir incluso bajo el peso de los secretos. Poco después, Percy cita a James. Le revela que Cordelia, su madre, le dejó una llave antes de morir. También le confiesa que la noche de su muerte, Mortimer visitó al abogado de la familia con total secretismo.
Intrigados, James y Ruby buscan lo que esa llave abre y encuentran un joyero escondido en el vestidor. Dentro está el testamento original de Cordelia. El documento lo cambia todo. La presidencia de la empresa debe pasar a Ophelia hasta que James y Lydia estén listos para asumirla. Sus acciones son suyas, no de Mortimer. Cordelia lo había previsto todo. Con el apoyo de todos, enfrentan al patriarca de la familia. Mortimer, acorralado, renuncia a la presidencia con una única condición: que la prensa no se entere. Y así, los Beaufort comienzan una nueva era, libre de su control. Semanas después, Lydia da luz a sus gemelos, Rosie y Henry. Mientras James juega a un partido de lacrosse, Ruby lo mantiene al tanto por mensajes. La felicidad es total. 3 meses más tarde, Ruby estudia feliz en Oxford. James la visita, colgando en su dormitorio las fotografías de sus viajes. Lydia aprende sobre gestión empresarial junto a Ophelia, y Cyril, Ren, Ember y el resto del grupo viven su propio cierre, reconciliados y en paz. Y así termina la historia de James y Ruby, dos jóvenes que aprendieron que el amor no se trata de perfección, sino de crecimiento, que los lazos verdaderos no nacen del poder o el apellido, sino de la voluntad de sanar juntos. Porque a veces, para poder salvar a alguien, primero hay que aprender a salvarse a uno mismo. Déjame saber en los comentarios qué otro libro te gustaría que resumiéramos en el canal. Recuerda que si te gustan este tipo de videos, la mejor forma de apoyarnos es dejando un like y suscribiéndote. Nos vemos en un próximo video.